Seguimos en Cultura Radio por Ritmo 96, calentando tus noches. Y aquí nuestra host invitada del día de hoy tiene tema para nosotros, señorita Laura. Tenemos temas, señoras y señores, y es un tema que hemos venido tratando, tú sabes, a lo largo del tiempo, pero a mí me gustaría que lo veamos una vez más desde una perspectiva y me gustaría escuchar la suya también. ¿Qué ustedes piensan acerca de la comunicación actual? ¿Cómo ustedes piensan que se está proyectando en la República Dominicana? Hemos visto que se están haciendo muchas modificaciones, tanto en los programas de televisión como en radio. ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo sé que la gente, a raíz, ¿verdad?, de un tema que hemos visto mucho en las redes sociales, ha estado opinando sobre el tema y yo quisiera saber ustedes qué piensan, cómo evalúan eso en estos momentos. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que de alguna manera u otra la comunicación en República Dominicana, ¿verdad? En este momento se encuentra en un punto de, ¿cómo le digo?, de inflexión. Porque si bien es cierto que todavía contamos con las figuras icónicas, personas que tienen más de 10 años, 20 años, 30 años en los medios de comunicación y siguen siendo los pilares, los referentes. No menos cierto es que en los últimos 5 años, sobre todo post pandemia, ha habido un auge de nuevas figuras, nuevos talentos en los medios de comunicación y con el tema del YouTube y del podcast, pues muchísimas personas que quizás antes no tenían acceso a plataformas de comunicación, pues ahora lo tienen porque ellos mismos lo pueden poner. Tú sabes que antes para estar en radio tú tenías que ser contratado o tú pagar una suma fuerte de dinero, pero ahora tú tienes un podcast y eso es gratis. Y hay muchas personas que han pasado de podcast a radio, como es el caso de hecho de nosotros, que empezamos como un podcast y ahora estamos en radio. Entonces creo que está en un punto de inflexión donde se va a ver a partir de ahora quiénes serán los talentos que perdurarán en el tiempo, como esas eminencias que todos queremos de alguna forma emular o seguir, y los que solamente van a estar como el efecto palomita, popcorn por el momento. Yo creo que ahora ahora en este preciso momento es que estamos ahí. Yo veo bien, la comunicación está bien, los jóvenes de ahora estamos tirando para adelante. Yo la veo bien, yo veo todo bien, en verdad. Sí, lo único que yo... Excepto algunos programas, obviamente, todavía el contenido, o sea, estamos trabajando todavía, estamos un poquito inmaduros en eso, pero llegará el momento en que todo va a fluir de manera positiva, orgánica. Edison. Hay algo interesante que la comunicación que tenemos ahora quizás no es la misma que antes. 100%. Por ejemplo, en los tiempos de Jackie Núñez, de Freddy Verasgoico, quizás era otro tipo de comunicación, aunque al final el mensaje que se lleva es de la misma forma, pero no es lo mismo. Ahora hay redes sociales más abiertas, todo el mundo tiene más acceso, como tú lo estabas diciendo. La gente está más involucrada en lo que es el radio, la televisión y todo eso. Y el modo de comunicar ha ido variando. O sea, y los jóvenes ahora se han ido adaptando. Aunque tenemos a esas personas que seguimos, admiramos, que decimos, wow, que en algún momento cuando iniciamos esto dijimos, wow, yo quisiera ser como fulano o quiero tener la adición de fulano, pero se comunica de una manera que le llega al público ahora. Porque si ustedes se piensan antes, quizás en la radio escuchábamos a las personas que, saludos, buenas, ya no escuchamos eso. Claro, claro. Es muy diferente. Bueno, Roberto todavía le mete heavy a eso. Sí, no, lo que pasa también que yo creo que él tiene un estilo. Exacto. Él tiene un estilo. Entonces, ese estilo no se está utilizando mucho. No todo el mundo tiene quizás la capacidad para hacerlo de esa manera. Y también la adaptación al momento no es igual. Entonces, yo entiendo que de la forma que se está llevando la comunicación ahora, está muy bien. Aunque, como decía Somail, con algunas excepciones que quizás piensan que son comunicadores y no lo son, por la forma en que lo hacen, pero a modo general creo que estamos bien. Yo la veo como una espada de doble filo ahora mismo. Así como hay muchas oportunidades y hay más exposición, así como podemos apreciar que hay mucho talento y hay muchos nuevos talentos, sin valga la redundancia, también hay personas que tú sabes que son la espinita de la rosa, pero son parte del proceso. Y la gran parte del público que sigue tú sabes, eso de los medios y la comunicación y eso, muchas veces tiene el poder o el peso de decidir quién está y quién no. Y yo diría que, sí, secundando lo que dice Somalia, hay algunos programas que lamentablemente si están ahí todavía es porque tienen rating, porque alguien los escucha. Alguien lo Entonces, yo diría que
que es un 50-50. Sí, yo opino que sí, que es muy bueno que la gente esté asumiendo otros formatos. O sea, antes pensábamos, mira, si no está en radio o si no está en televisión, no funciona. Pero nosotros sabemos de casos súper exitosos de podcast, de plataformas de YouTube, de streaming. O sea, la gente se está buscando la manera de potenciar ese talento, esa área que le gusta, y eso está chulísimo. Pero al mismo tiempo, yo considero que es muy importante que nosotros entendamos la responsabilidad que conlleva comunicar. O sea, si tú tienes un micrófono al frente, ya sea para hablarle a tu vecino, que es el único que te escucha en el podcast, tienes que entender la responsabilidad que eso conlleva. Que si tú vas a hablar de micrófonos, que tú te aprendas de qué se trata ese micrófono, que tú entiendas lo que vas a hablar, el por qué vas a hablar, que tú encuentres propósito detrás de lo que estás haciendo para que eso que haces trascienda y que vaya más allá de postear en Instagram diciendo, mira qué chulo, tengo este micrófono en la mano y lo voy a hacer. O sea, que tú veas más allá y que entiendas que comunicar no es simplemente hablar porque te gusta. Sí, yo creo que eso sí debo de reconocer que quizás el problema de los contenidos es que los talentos, vamos a, ¿verdad?, llamarle de esa manera, no se edifican muchas veces antes de llegar al estudio de la grabación, vamos a decir, ya sea en radio, televisión, podcast, lo que sea que hagan. No siempre, no es que no lo hacen, pero no siempre se educan sobre el tema que van a hablar, emiten una opinión y evidentemente eso crea también un poco de morbo en las redes y entonces, mira, me fue bien con esto, entonces voy a seguir hablando esas tonterías a veces. Eso sí yo siento que de alguna manera u otra hay, y lo decía Somaili, ¿verdad? El contenido tiene, hay que trabajar mucho en el contenido. No hacerlo solamente porque si digo esto voy a generar 27,000 views. Ojo, todo el mundo está buscando los views. O sea, de alguna u otra forma. De alguna u otra forma. Ahora, pero ¿cómo tú vas a obtener esos views? Es lo que quizás te va a diferenciar entre esas personalidades que en algún momento nosotros quisiéramos o quisimos emular y los que son popcorn. Repito, yo no creo que de aquí a 10 años habrá algunas figuras que ya no van a estar en los medios, van a evolucionar, Claro quizás que sí. en otras áreas. Y de hecho, me atrevo a mencionar a una persona que es una influencer, no sé cómo decirle, ¿cómo se llama la esposa de musicólogo? La que era esposa de Ana musicólogo, Carolina. Ana Carolina. Ujú. Cuando yo empecé a escuchar sobre Ana Carolina, me parece que estaba en los medios. Luego, ¿verdad? Pero ya no está. No, Luego, sí, ella no está. no está. Luego pasó a ser animadora de discotecas y vi que una noticia de que ella también iba a dejar eso. Entonces Ana Carolina en su momento tuvo un boom, pero un boom. O sea, Why Me Mike, que yo decía, claro. wow, y es una muchacha que hasta unos premios le dieron en Nueva York. O sea, no es que di que era ya, micrófono y listo. Y mira, ya dejó los medios, o por lo menos de la forma en que lo estaba haciendo. No quiere decir que no vaya a volver, me imagino que ella buscará la manera. A donde voy a llegar es eso, que hay como un efecto popcorn en muchas personas que están en los medios de comunicación, precisamente por el tema de la preparación, que las personas entienden, porque tú eres comunicadora, te tienes que preparar en una universidad. Claro que no. Es prepararte leyendo. No solamente de Google. O sea, y aún en Google, búscate una fuente en Google que sea confiable. Porque lo que yo veo es que tú fuiste que compartir, hubo una noticia que compartieron en el grupo que tú dijiste, no, ten cuidado con la noticia de la fuente. Hay mucha gente que repite información sin ver la fuente. Y entonces, no, mira, vi la fuente y no era fulano. No era... Sí, en ese ese aspecto de la Twitter. noticia yo especifiqué. Ajá. O sea, esa persona, esa fuente ha creado una reputación de lo que esa persona dice es totalmente real, ¿verdad? Ujú. Pasó que ella desmintió después porque Después. le había llegado, pero tú viste cómo se dio. Sí, Yo dije, claro. hay que ver porque no estoy viendo su usuario original. Yo dije, hay que ver porque puede ser que sea falso. Así mismo. Entonces, ¿Y cómo fue que ocurrió también? ese ejercicio que hiciste, Somaili, Ujú. no todo el mundo lo hace y empieza a replicar o toma el micrófono. Por ejemplo, ve la noticia, tiene grabación del podcast a 5 minutos después y repite la noticia sin investigar. O tiene programa de radio o programa de televisión, repite una información que no es la correcta o lo hace en sus redes y lo único que genera eso, bueno, precisamente una locura comunicacional que, si bien es cierto, tenemos que reconocer que la verdad es que los
seguidores creen que son las personas que van a opinar. Entonces atacan porque si yo digo algo, es mi punto de vista, entonces no están de acuerdo, yo soy un ignorante, yo soy una bruta, que yo hago con ese micrófono. Entonces, con más, digamos que fuerza, entonces el que está detrás del micrófono, esa responsabilidad debe de tener, debe de educarse para que cuando vengan esos comentarios, que van a venir como quiera, Claro. por lo menos tú estás seguro que lo que yo dije, yo lo estudié y yo lo leí, esa es mi opinión. Sí. Explótate, Pero otra si tú cosa quieres, también, pero... Lili, en ese sentido, también de parte de aquí para el público. Como tú no eres experto en todos los temas, Ujú, tampoco nosotros somos expertos en todos los temas. claro. Hay Eso cosas es que verdad. de verdad uno no sabe. Y uno como ser humano va aprendiendo cosas nuevas todos los días. Eso es verdad. Entonces no esperes que quien se siente aquí tenga un máster en tecnología, tenga un máster en filosofía, porque es imposible. Porque tú vas adquiriendo conocimiento todos los días. Entonces no venga tan bien como poniendo presión, que tú estás en un medio de comunicación y tú no te sabes eso. O sea, y Claro. si yo sé algo que tú no sabes, si Así yo mismo. sé algo y tú no te lo sabes, Eso es así. entonces tú no puedes estar en los medios. Sí. Quiero que también los oyentes entiendan esa parte de nosotros de este lado. Claro, y yo por eso siempre pongo edifícame. Cuando un seguidor dice tal cosa, no, porque a mí me han dicho, tú lo que eres un ignorante, porque, y empieza y explica. Entonces yo le digo, gracias, porque aprendí algo contigo. Me hubiese gustado que de inicio no hubiese sido tan grosero. Que no O sea, empezaras no me así, digas, no empezaras exacto, de esa forma. dime, wow, Lili, tu opinión la respeto, o Pero mira, no. no estoy de acuerdo con tu opinión por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no me digas ignorante. Ahora, la razón principal, así yo lo veo, por la que ellos se han sentido tan empoderados para tratar de esa manera, es porque hay muchas personas que no están estudiando y no se están preparando. También. Y repito, estudiar no es necesariamente ir a la universidad. Hay cosas que se aprenden de la experiencia. Tú tienes algo que lo viviste, te fueron infiel. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, en lugar de tú llegar a la cabina o a la televisión o al podcast a decir, no, porque la infidelidad es lo peor y todos los hombres son malos, búscate estudios que demuestren que efectivamente la infidelidad se debe a esto y enriquece el tema con esos conocimientos. Exacto, y llévalo con tu propia experiencia. Así es, eso es lo importante. Para cerrar, Laura. Yo pienso que es importante que todos nosotros sepamos que la comunicación, ¿verdad? Como decíamos antes, es un recurso del que todos tenemos acceso, pero también el que todos tenemos que cuidar. El mismo hecho de tener posibilidad de acceder a estas plataformas nos hace creer que podemos opinar en cualquier cosa. O sea, hay un neurocirujano que está diciendo que tú tienes que hacer tal cosa y de repente tú dices que no porque no te gusta y no tienes ningún conocimiento del tema. Debes de empaparte sobre el tema para poder opinar al respecto. Claro, no vamos a ser expertos en todo, pero sí vamos a verificar las fuentes, Claro. vamos a procurar prepararnos para que se deje de decir eso de nosotros. O sea, que nosotros podamos ser comunicadores buenos, que seamos referentes en Latinoamérica, en todo el continente y que sigamos haciendo esto que se está haciendo desde ya, desde República Dominicana. Muchísimas gracias, Laura. Te mandaron a decir uno de los seguidores de Cultura que hablas muy bonito. Ay, Pero gracias. Lo sabemos. Gracias. Manténgase en sintonía en Cultura Radio por Ritmo 96.5.